humillado y pobre, varón de lágrimas, de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible, el Verbo se encarnó, al mundo descendió, el plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor se levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Amén. Hola mis hermanos, muy buenos días. Bueno hermanos, antes de empezar con la Santa Cena, yo quiero recordarles que hoy tenemos elecciones. Voy a pedir a los maestros de escuela dominical que estén aquí en la sala a las 12, que no le den más largo para que con la clase, para que podamos estar aquí a las 12 arrancando con las votaciones. Por favor, maestros de escuela dominical. Lo segundo que quiero hacer es darle la bienvenida a todos y sobre todo a nuestro hermano Glenn Petres que tenemos con nosotros. Hermano, bienvenido sea a la casa de nuestro Dios. Recuerdo que nuestro hermano vino hace como 4 o 5 años, ¿verdad hermano? Nos visitó hace ya 4 o 5 años y hoy está aquí con nosotros. 2 años. Es la tercera vez que viene aquí, ¿verdad? Tercera vez. Sí, tercera vez. Ok. Bienvenido sea hermano, bienvenido sea a la casa de nuestro Dios. Bueno, hoy tengo el privilegio de impartir la Santa Cena y quiero invitarles a lo que es esto de la Santa Cena, un momento de autoexamen de cada uno de los que estamos aquí. Por favor, abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios 13, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios 13, versículo 5. ¿Ya lo tienen todos? Dice así la palabra de nuestro Dios: examinaos a vosotros mismos
si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mi hermano, mi hermana, vivimos en una época en la que regularmente la evaluación es constante. Somos evaluados en nuestros trabajos, somos evaluados en nuestras casas y regularmente juzgamos a otros. Juzgamos sus decisiones, criticamos sus conductas, analizamos las circunstancias. Pero la verdad, mis hermanos, es que rara vez nos juzgamos a nosotros mismos. Regularmente juzgamos para afuera, pero regularmente no nos juzgamos a nosotros mismos. Y sabe algo, mi hermano, mi hermana, la Santa Cena es eso, un autoexamen constante y sincero de cómo estamos delante de la presencia del Señor. Este momento no es para mirar alrededor, sino para mirar hacia adentro. ¿Cómo estamos delante del Señor? Miren, hermanos, el texto dice: examinaos a vosotros mismos. Pablo no dice juzguen a los demás, sino que el texto nos está invitando a juzgarnos sinceramente, mis hermanos. Y la verdad es que el analizarnos todos los días de nuestra vida debería ser un ejercicio no solo espiritual, sino de conducta en toda nuestra vida. En el trabajo, ¿por qué tenemos problemas en el trabajo? ¿Será que verdaderamente tenemos un jefe pésimo o somos pésimos trabajadores? ¿Por qué tenemos muchos problemas en nuestro matrimonio? ¿Será que nuestro cónyuge es terrible o nosotros somos un terrible cónyuge? ¿Por qué tenemos muchos problemas en la iglesia? ¿Será que la iglesia es pésima o eres un pésimo miembro de la iglesia? Bueno, mis hermanos, en esta mañana quiero hablarles acerca del autoexamen delante del Señor antes de recibir o de participar de la mesa del Señor. Y el punto número 1 es que el mandato al autoexamen es ineludible. Vuelvo a repetir esto. El mandato del Señor al autoexamen de cada creyente es ineludible. Noten lo que dice el versículo 5, la primera parte. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y remata con lo segundo: probaos a vosotros mismos. 2 veces el texto nos invita a examinarnos, a probarnos. Y como decía en la pequeña introducción de este sermón, el Señor no nos está invitando a ver las vidas que están alrededor nuestro, sino a ver la nuestra. Mi hermano, mi hermana, la Santa Cena no es un lugar para la hipocresía espiritual. El Señor conoce verdaderamente nuestras vidas, conoce tus pecados, tus mentiras, tu hipocresía, y si verdaderamente estás o no viviendo la palabra de nuestro Dios. El momento de la Santa Cena es un momento de autoexamen sublime y sincero delante del Señor. Hermanos, el Salmo 26, versículo 2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Mi hermano, mi hermana, antes de tomar el pan y la copa, pregúntate: ¿estoy viviendo una fe real o una fe heredada? 2, ¿hay pecados que estoy justificando en mi vida? 3, ¿he endurecido mi conciencia? Y el punto número 2 del autoexamen es que el centro de ese autoexamen es si Cristo está en nosotros. Vuelvo a repetir esto. Punto número 2, el autoexamen es si Cristo está en nosotros. Noten lo que dice la segunda parte: probaos a vosotros mismos. Y la pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en nosotros, a menos de que estés reprobados? Miren, hermanos, el autoexamen en esta mañana, antes de participar de la mesa, no es cuán buenos somos, cuán santos somos,
sino discernir si Cristo verdaderamente es quien gobierna nuestra vida. Vuelvo a repetir esto. Este momento no es para ver cuán santo es usted, no, es para ver si verdaderamente Cristo gobierna tu vida. Porque la Santa Cena, mis hermanos, nos recuerda puntualmente que no somos aceptados por obras, que no somos salvos por obras, que somos salvos únicamente por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y aquella hermana o hermano que es gobernado por el Señor, las obras de Dios salen naturalmente, no son forzadas. Me recuerda mucho lo que dice Gálatas 2:20 cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, Cristo gobierna nuestras decisiones. Estamos sometiendo nuestra vida a la palabra. ¿Hay evidencia de arrepentimiento y fe en nuestras vidas? Hoy, mis hermanos, que va a haber elecciones y los que van a ser elegidos, ¿verdaderamente tienen el llamado de Dios? ¿Verdaderamente tienen la preparación para hacer que Dios nos agarre confesados, hermanos? Porque la Biblia dice claramente: no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque el título es muy bonito, pero la responsabilidad es grande delante de Dios. Y así como las bendiciones son grandes, también la reprensión es mayor. Así que, mis hermanos, Dios nos invita en todo momento a ver si Cristo está verdaderamente en nosotros. 3. El autoexamen nos lleva al arrepentimiento, no a una desesperación. Vuelvo a repetir esto. El autoexamen es para llevarnos al arrepentimiento y no a la desesperación. Hermanos, ¿quién de nosotros no peca? Todos somos pecadores delante de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia en 1 de Juan 1:17? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y finalmente, mis hermanos, la Santa Cena es una renovación del pacto con nuestro Dios. Esto es la Santa Cena, una renovación de nuestros votos delante del Señor. Mi hermano, mi hermana, cada vez que participamos, confesamos nuestra dependencia de Cristo. Cada que usted viene a la mesa, usted confiesa la dependencia del Señor. Usted renueva su compromiso con el Señor y proclama que Él es toda su vida. Mis hermanos, Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Mi hermano, hoy, antes de participar de la mesa del Señor, arreglemos nuestras cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con el Señor. Perdonemos si es necesario perdonar y pidamos perdón si es necesario pedir perdón. Confesemos nuestras maldades delante de Dios y participemos. Porque el examinarnos no es para alejarnos, sino para acercarnos delante de Dios. Porque Dios cada domingo no quiere que usted ame más su pecado y no participe, sino que usted confiese su pecado y participe de la mesa del Señor. Porque si usted es hijo y si usted es hija, usted y yo tenemos el deber de participar de la cena del Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a examinarnos en todo momento. Porque como decía en la introducción, somos expertos para juzgar las vidas ajenas, pero nunca juzgamos la nuestra. Y el verdadero sabio se juzga a sí mismo en todo momento. Mis hermanos, que Dios nos ayude a confesar nuestros pecados, a confesar nuestras debilidades y a examinarnos casi por lo menos una vez a la semana o una vez al mes, para que caminemos bien con Dios, bien con nuestro cónyuge, bien en nuestro empleo o en nuestro negocio y también en la sociedad. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a examinarnos en todo momento. Y en esta mañana yo quiero que vayamos a la oración y pedir a mi hermano Javier Ruiz y a mi hermano Gustavo si pueden repartir los elementos de la cena después de la oración. Oramos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos lleva al autoexamen.
Y hoy, Señor, te pido perdón por mis pecados y por los pecados de tu iglesia, Comunidad de la Gracia. Padre, perdona nuestros malos hechos, nuestros vanos pensamientos, nuestras vanas palabras. Perdónanos, Señor, que en tu sangre, Padre bendito, usted nos limpie de todo pecado. Que nos ayude, Señor, a serte fieles. Que nos ayudes, Padre bendito, a vivir para la gloria de tu nombre. Y hoy, Señor, que va a haber elecciones, te pido, Padre, que cada uno de mis hermanos con sinceridad examine su vida, si tiene la capacidad o no para tomar un cargo, Señor. Ayúdanos, Padre, a serte fieles. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Santifica los elementos que representan tu sangre y tu carne que fue inmolada por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a pedir a los hermanos antes mencionados que repartan los elementos. Mientras tanto, nuestro hermano Raúl entona un himno. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos. Gracias por repartir los elementos. A nuestro hermano Raúl también gracias por la himnología. Bueno, vamos a 1 Corintios 11, 23 al 26, que solemos leer antes de participar de los elementos de la cena del Señor. Dice así, versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar, hermanos. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar. Finalmente los invito a que nos pongamos en pie por un momento. Voy a leer el versículo 26 y luego vamos a orar. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por llevarnos al autoexamen en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que ese autoexamen primeramente sea constante, para hacerte fieles, para amarte. También, Señor, para ser luz y sal en este mundo, para amar al prójimo como a nosotros mismos, para ser buenos ejemplos. Ayúdanos, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lugares, vamos a tener nuestra reflexión de hoy. Antes de iniciar, pedirles que cuiden los vasitos, que ahí lo puedan recoger, y que también ya tengan abierto sus Biblias. Está ya ahí el PowerPoint. El segundo archivo que dice predicación. A ver, abre de nuevo. El PowerPoint, control A. El PowerPoint que está ahí, la última. Ajá, ahí. Control A. Esa debe ser. Entonces el otro, con mismo nombre, pero el otro archivo. Que está en la... Ahí está, muy bien. Muy bien, hermanos. Vamos a seguir reflexionando sobre el libro de Oseas. Estamos en el libro de Oseas y vamos a tener la continuación de estos temas. Antes quiero pedir al misionero que pueda pasar, por favor, aquí. Vamos, ora por esta iglesia, por favor. Quiero que los
que ore por esta iglesia para que esta iglesia pueda ser una iglesia igual, misionera. Y luego ya viene la prédica que está preparado para hoy. Pasa, hermano, para que tenga un tiempo de oración. Hola, hermano. Bendiciones. Dios te bendiga, hermano. Dirígenos con una oración. Ok. Señor, guíenos en este día de hoy. Ayúdenos, Señor. Abre nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, para recibir lo que tú tienes planeado para nuestro día, el día de hoy. Y ojalá que pongamos en práctica toda la enseñanza y los consejos que recibimos de parte de tu palabra por medio de los que están compartiendo. En el nombre de Jesús, gracias. Abre nuestros oídos y también, Señor, ayúdanos a entender que estamos aquí con un solo propósito de ser testigos de ti, de lo que tú has hecho en nuestra vida. Tenemos que compartir con los demás para que ellos también puedan recibir a Cristo como su Salvador personal y único. Gracias, en tu santo nombre de Jesucristo te pedimos todo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Nuestro hermano hace viajes misioneros y ahí tiene una muestra de las cosas que él hace. Voy a pedir que oren por él, por todos los viajes que él hace, y él hace sus propias presentaciones, contextos bíblicos, y va de ciudad en ciudad y bendice México y otros países de nuestra querida Latinoamérica. Él va con su palo y va por las calles y tiene también una radio, un micrófono, y con eso va predicando el evangelio. Entonces ese es el ministerio que el Señor le ha dado, y yo quiero que todos aquí puedan ver. Es una forma de compartir el evangelio. Ir por la calle, tener este anuncio, su radio, su grabadora, y que el Señor provea para sus viajes, que bendiga a los que lo hospedan, como el hermano Lucas, que casi siempre que viene aquí lo recibe. Y en otras ciudades también habrán personas muy generosas. Y en esta iglesia, hermano, nos gozamos en que estés en medio de nosotros y que el Señor toque muchas almas con tu ministerio, Entonces, ánimo, bendiciones. Quiero compartir algo. Estuve con la iglesia Bautista Independiente y Fundamental de Durango con el misionero Roberto Hawk, que conocí hace como más de 30 años atrás. Y estuve predicando, y cuando salía de allá, estuve yéndome a Torreón, Coahuila. Para cuando llegué al lugar de comprar mi boleto, le decía, ahí me preguntaba a dónde iba. Y yo le decía que yo voy a Trujillo. Salió Trujillo de mi boca. Entonces me vio como con una pregunta en su cara. No, perdón, Torreón, Coahuila. Entonces, hermano, ¿ustedes de Trujillo? No. Ok, pero sí tenía en mi mente Trujillo. Pero sí, Dios me ha llevado a 51 países predicando el Evangelio y vengo de Minot, North Dakota, de la Iglesia Bautista Independiente, allá, Brian, y estoy recorriendo, bueno, todos los lugares donde Dios me ayuda a llegar. Amén, predicando el Evangelio, que Cristo perdona y Cristo salva del infierno. Amén. Y tenemos que recibirlo en nuestro corazón para que nos perdone y nos salve. Amén. Estoy muy agradecido por la oportunidad que el hermano misionero me ha dado también de predicar el Evangelio, compartir mi testimonio. Yo recibí a Cristo en Sicilia, Italia, en una base naval allá de los Estados Unidos. Escuché el Evangelio y me entregué a Cristo y empecé a reunirme con la iglesia bautista independiente y fundamental de allá, de Sigonella, Sicilia. Mi vida se empezó, me bauticé en el mar Mediterráneo y empecé
predicar el Evangelio y servirle a Dios. Y gloria a Dios. Estoy muy agradecido que Dios me ha ayudado, apoyado y me está siguiendo a ayudar y apoyar. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga y guarde, hermanos. Voy por 50 años en Cristo. Voy a cumplir. Entonces estoy predicando y pues estoy muy agradecido para con Dios, porque esta vida es una lucha, pero tenemos que confiar en Cristo para ayudarnos de día en día a vencer pues todas las luchas que encontramos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muchas bendiciones. Amén. Gracias. Que el Señor le use grandemente. Ahí si luego alguien quiere conversar con él, quiere que ore o quiere ofrendarle para que continúe su viaje, puede hacerlo. El Señor lo va a bendecir grandemente. Hermanos, estamos hace muchos domingos atrás hablando sobre el libro de Oseas. El pasaje es amplio, la controversia de Yahvé contra los fracasos sacerdotales de Israel, que va desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 7, estamos yendo por partes. Realmente el culto está fracasando, el culto a Dios, pero es por culpa en parte del liderazgo de los sacerdotes y en parte por el pueblo. Y esperamos que esa situación no sea la nuestra, que el problema de nuestro culto a Dios también sea por el liderazgo y por el pueblo. Dios envía a su profeta para que pueda él denunciar esos fracasos sacerdotales y también denunciar al pueblo. Puntualmente vamos a seguir hablando de pecados cultuales relacionados con el culto, pero lo va a comparar estos pecados de culto como prostitución. Es difícil a veces distinguir entre qué tipo de prostitución está refiriéndose. Es obvio que se refiere a prostitución religiosa, o sea, idolátrica. Sin embargo, pareciera que también hay una prostitución física dentro de este pasaje. Así que hoy vamos a reflexionar sobre los versículos 11 al 19. Las imágenes que vienen a continuación ya los compartí anteriormente. Se va a utilizar en estos pasajes, en estos versículos del 7 al 19, 10 veces la palabra soné o su derivado, ya sea como sustantivo o como verbo, que significa cometer fornicación. 10 veces para condenar a la religión cananea en sus diversos aspectos sociales, económicos y culturales. En otras palabras, lo que estamos diciendo es de que el pueblo de Israel estaba siendo absorbida, contaminada, influenciada por la cultura cananea, especialmente en la religión. Y esa religión incluía la prostitución idolátrica. Y el pueblo de Israel estaba siendo influenciado grandemente, y los profetas, porque Dios le envía a denunciar esto, está criticando al pueblo de Israel. Prostitución, cometer fornicación. También les había mostrado esta imagen de la posmodernidad, donde está pues palabras claves como consumismo, hedonismo, permisivismo, relativismo, individualismo, pragmatismo. Ya en una prédica pasada expliqué un poquito sobre estas palabras y di algunos ejemplos. Eso sería nuestro tiempo de posmodernidad. Y ciertamente como sociedad somos consumistas. Como sociedad nos gusta comprar, gastar, poseer para satisfacer falsas necesidades. Es que la mayoría compran cosas que no necesitan. Tienen placer al comprar, llegando a casa, va a un lugar que ya no se usa, va a la basura, dinero gastado.
Y a veces el consumo es para suplir algunas cuestiones de aparente belleza. Y ahí va el hedonismo. El hedonismo, que es el placer por encima de todo, buscar el placer. La permisividad. No hay prohibición, todo está permitido. Relativismo, no hay bueno ni malo. El individualismo, estamos pensando en nosotros y no en el grupo. Yo por encima de los demás. Y el pragmatismo. Comprar, tirar, comprar. Todo lo que funcione. El fin justifica los medios, etc. Estamos hablando de la prostitución del pueblo de Israel con la idolatría, y quizá en nuestro tiempo tengamos que pensar también que tenemos cierta prostitución con la religión de la posmodernidad. Eso decía en una prédica pasada. Sí, quizá nuestra prostitución esté ligado con el consumismo. Consumimos mucho y no nos preocupamos por Dios o por su iglesia o por los necesitados. El hedonismo, placer, placer y placer. Que nos aburrimos rápido en la iglesia, pero mirando películas o series estamos horas. Pero ponernos a leer un capítulo diario de la Biblia u orar más de 5 minutos cuesta. Pero ¿cómo no cuesta lo otro? Porque el placer. Y así podríamos decir que la prostitución de la iglesia actual estaría relacionada con la posmodernidad. Bueno, volveré a este punto más adelante. Ahora entremos a nuestro pasaje concreto, por favor. Busquen el libro de Oseas. El libro de Oseas, capítulo 4. No sé, los que están casi delante de la proyección, no se confíen, porque en la proyección está otra traducción. Y luego no vaya a ser, mi Biblia dice una cosa y ya dice otra. Muy bien. La adivinación ebria como prostitución. Primero, leamos el texto. Voy a leer en la traducción viviente, desde el versículo 10, parte B. Se prostituirán, pero no lograrán nada porque han abandonado al Señor. 11. Para rendir culto a otros dioses. El vino les ha robado el entendimiento a mi pueblo. 12. Piden consejo a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Ahí va la primera denuncia. Ahora, a grosso modo, quizás se pueda ver un pequeño quiasmo. Un pequeño quiasmo en estos dos versículos. Donde la primera parte habla de prostitución y desorientación a causa del vino. Está relacionado la prostitución y el vino que causa desorientación y quita el juicio. Y la última parte del versículo 12 también habla de prostitución. La prostitución los ha desviado. Los ha desviado. Abandonando a su Dios. O sea, prostitución y vagabundeo. Relación entre la prostitución, desorientación, prostitución y vagabundeo. O sea, si uno está siendo infiel a Dios, su vida es desordenada, desorientada. No sabe a dónde va, como cualquier que ingiere alcohol. Borracho. Luego, las dos oraciones del medio, bueno, el versículo 12, hacen una pregunta tonta de la adivinación. Porque dice el texto que piden consejo a un trozo de madera o
pregunta a su madera, a una madera, una vara. Pregunta del futuro. Por eso tiene que ver con adivinación. Para decirles el futuro, ay, mira, ¿qué va a pasar? Esa madera puede ser un ídolo. Ciertamente. ¿Qué va a pasar? Pregunta tonta de adivinación. Y luego, implícitamente, una respuesta muda. ¿Cómo es posible que la madera responda? El texto de Reina Valera, si ustedes ven bien, el versículo 12, dice en la Reina Valera, el leño le responde. Ah, el leño respondió. El leño habla. No, ese es un sarcasmo. Es un sarcasmo, no es de que el leño responde. Sí, el leño le responde. No, el leño no responde, es una respuesta muda. Aunque para la gente borracha puede creer que le está respondiendo. La gente borracha habla con las personas invisibles. Se pelean con el aire. Pase. Se pelea con el aire. Pasen, por favor, allá hay lugares. Los borrachos comienzan a pelear con los perros, a discutir. Y puede creer en su mente que le está hablando una madera. Así es la gente necia. Así es la gente tonta. Siguiendo esta idolatría. Y lo que el profeta está denunciando es que el pueblo, en vez de seguir a Dios, está siguiendo a dioses. Y comienza a preguntar y a pedir a un trozo de madera, hoy diríamos yeso, si quisiéramos criticar a la religión popular. Yeso, madera, le hablan, le ruegan y creen que le está respondiendo. Eso es una prostitución. Y no hay duda de que aquí se refiere a prostitución religiosa. No hay duda, ¿verdad? No hay duda que se refiera a prostitución religiosa, o sea, a dejar al Dios verdadero por los ídolos. Y varias veces se va a repetir esa idea, dejan a Dios por los dioses. ¿Y qué dioses serán? Los cananeos, los de los pueblos vecinos. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser diferentes, pero la convivencia con personas que tienen otra fe, otras creencias, puede ser perjudicial para nuestras vidas. Ten mucho cuidado. Bueno, le voy a contar algo. Se puso a llorar la bebé, dependiendo de dónde soy, ¿no? Vamos a decir bebé. Se puso a llorar. Y en algunos lugares creen de que si alguien llora demasiado es porque tiene susto. Le echaron le miraron mal. Por eso es que le ponen una ecuación rojita para que cuide del mal ojo. Se puso a llorar. Fuerte. Y alguien que aparentemente es cristiana dijo, hay que pasarle huevo para que se le quite el susto. Hay que pasarle huevo. ¿Ustedes creen en eso? Preguntan. No, obvio que no. No creemos en eso. Y tuvo la osadía de confesar su intención malvada. Decir, yo le iba a decir a tal persona para que pase el huevo, aunque ustedes se molesten. O sea, a escondidas. A escondidas. Y yo le decía a Basti, contándole esa parte, mira, el problema de dejar a los hijos con personas que no creen lo que creemos. Y me dice, pero ellos creen lo que creemos. Ja, no del todo. No del todo.
O sea, puede haber gente que crea en Dios, que crea casi lo mismo que nosotros en algunas cuestiones doctrinales, pero en otras cuestiones no creen lo mismo. Y esas no creencias particulares pueden influir negativamente. La convivencia con las personas que no tienen nuestra misma fe y no poner límites puede influenciarnos negativamente. El pueblo de Israel no puso límites, más bien se daba en casamiento. Porque ustedes saben de que aquí es un problema a veces de yugo desigual. Casarse con alguien que no tiene tu fe. Y eso pasó aquí en el pueblo de Israel. Y tolerar a las religiones, a la idolatría, tolerar y de ahí amigos, matrimonios mixtos. Límites. Poner bien claro los límites. ¿Qué cosa es lo que yo creo y qué cosa puedo permitir o no permitir? Aunque aparentemente crean lo mismo que nosotros. Porque eso vamos a ver más adelante en versículos siguientes. Aparentemente creen lo mismo que nosotros, pero no. Cuidado. Ahora, aquí se condena no solamente la prostitución idolátrica, se condena la adivinación. Aunque la Reina Valera no parece tan claro esto de preguntar, versículo 12, ¿no? De pregunta, el leño le responde, no parece tan claro, pero los exégetas, los estudiosos, creen de que esa pregunta es acerca del futuro. Acerca del futuro, ¿qué va a pasar? Adivinación. Y la verdad es de que a nosotros nos intriga el futuro. Nos gustaría saber lo que va a suceder el día de mañana. Nos intriga. Queremos saber, por eso es que abundan profetas y los profetas te dicen las cosas que van a suceder, ¿verdad? Algunas iglesias tienen sus profetas y casi siempre es de bendición. Y a quien no le gusta recibir palabra de bendición. Intrigados por el futuro, preguntan, ¿qué va a pasar? Problema de la adivinación. Y la otra condena está con el vino. Hay que tener mucho cuidado con el vino o el alcohol, las convivencias, la copa de sociedad. Porque cuando uno va a un evento te ofrecen pues una copita y una copa de sociedad. Puede llevar esto a cosas peores, porque aquel que es ebrio o que se emborracha puede caer en mayores desgracias de índole moral. Recordemos a nuestro querido Noé. Borracho, estaba desnudo. O Lot. Borracho, se acostó con sus 2 hijas. Cuidado. Y hay personas que con poquito pierden la cabeza. Mejor no, mejor abstenerte. Porque puede llevar a cuestiones peores. Sigamos. Los rituales de fertilidad como prostitución. O sea, no solamente están adorando a los dioses y están hasta cayendo en borracheras y están teniendo una cultura de adivinación, también tienen rituales de fertilidad. Y en esos rituales de fertilidad parece que participan todos. Y aquí también quizá veamos una especie de quiasmo, el papel de los mayores, un quiasmo invertido. Y también el papel de las mujeres jóvenes y las mujeres más jóvenes y las jóvenes y el papel de hombres mayores. O sea, todos involucrados. ¿Pero involucrados en qué? En cuestiones sexuales.
en promiscuidad sexual. Y fíjense lo que está allí, en paréntesis, que no, ya no lo van a ver, en corchetes, perdón, soné, ketar, pero sobre todo me interesa soné, y por ahí veo otra palabra soné, o sea, constantemente se está mencionando prostitución, pero una prostitución ligado a la sexualidad y a la vez ligado al sacrificio de prostitución, o sea, culto. Veamos lo que dice los versículos 13 y 14. Dice, ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas. Suben a las colinas para quemar incienso bajo la sombra placentera de robles, álamos y terebintos. Por eso, ahí va la mención de estas personas. Por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. Pero, ¿por qué yo debería castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. Oh, pueblo necio, se niegan a entender, por eso será destruido. El versículo 13 condena la práctica idolátrica de tener relaciones sexuales en lugares sagrados, templos, pero también en las montañas, o sea, en la parte alta y debajo de árboles. Es que allí había lugares de culto, eran lugares de culto. Hoy en día también hay algo de eso. O sea, cuando alguien va a subir a la montaña, aquí, no los jóvenes de acá, ¿verdad? No es. Pero alguna gente se les pagan al cerro, de que haya buen tiempo. Y el guía dice, vamos a pagar al cerro, para que haya buen tiempo. Es un lugar de culto. Cuando uno va a una piedra grande, hay lugar de culto, la piedra de Huizla. Bueno, sí, hoy en día hay eso. En Perú, lo mismo, las grandes montañas, los acueductos, donde sale agua de las montañas, son lugares de culto de las religiones indígenas. En la antigüedad, el pueblo cananeo tenía templos en la llanura, pero también tenía templitos en la cima de la montaña y debajo de los árboles. Y no solamente era para arrodillarse y ofrecer un animalito tal o orar, era para tener relaciones sexuales con prostitutos y prostitutas sagradas. Está relacionado con la cuestión sexual. Dice, sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras también. Deberían morir, ¿verdad? Eso dice la ley. ¿Por qué Dios no castiga? Y dice el versículo 14, sí, yo debería castigarlos, pero ¿y qué de los hombres? A veces se acusa más a las mujeres que a los hombres, o a la inversa. Pero el problema está en los dos. Los dos tienen problemas de índole sexual, solamente que yo digo a mis estudiantes, en la mujer es un poco más lento. La infidelidad de la mujer no es de la noche a la mañana, sino es un proceso. Pero la infidelidad del hombre puede ser más rápido que el de la mujer. Pero los dos son culpables. Los hombres hacen lo mismo. ¿Qué hacen? Cometen relaciones sexuales. Ahora dirán, wow, sí, problemas. Ellos no se contienen. No era solamente la falta de contención, falta de dominio propio, de no contentarse con la pareja. Es que esas prácticas eran, además de dar placer, eran prácticas rituales para traer buena cosecha. Una buena cosecha. O sea, se acostaban con los sacerdotes y las prostitutas, todos allí se acostaban, para que bendiga su tierra. Y yo quiero preguntar aquí,
¿Qué hacen ustedes? ¿O qué harían ustedes si quieren tener éxito económico? Si se garantiza, mediante la religión, de que a través de esta práctica vas a tener éxito económico. Éxito económico en ese tiempo era la agricultura, la ganadería. Y quizá algunos de nuestros tiempos, por tener éxito económico, hacen algo no igual, pero parecido en cuanto a la prostitución idolátrica, la idolatría y el satanismo. Me asusta la realidad mexicana. Me asusta. Pero esto viene no desde hace 10 años, esto viene desde la época precolombina. No sé, en México hay una pasión con la muerte. Que antes que lleguen los españoles había altares con cadáveres. Terrible. Y se hace una cultura que la SEP permite el día del altar, o sea, aperturar altar, que es honor a la muerte también. Y cuando nosotros en la ECA, porque el director de la ECA es una especie de pastor también de la iglesia Fileo, se prohíbe, algunos se asustan, ¿cómo se va a prohibir algo que es tan cultural? La muerte está muy impregnada en la cultura mexicana, quizá más en el norte que en el sur, pero muy impregnada. Pero me asusta la realidad de la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, pero así es como se le llama. Ya tienen iglesias, ya están tramitando su registro religioso, su asociación religiosa. Le están poniendo trabas, pero legalmente no se le puede poner tantas trabas porque tienen derechos. Y por lo general los que están en asuntos religiosos son evangélicos. Y le están poniendo trabas. Aquí en Tapachula ya se han rechazado algunas solicitudes. Pero bueno, ellos perdidos por allá, no. Yo voy a una tienda y el dueño de la tienda está con su collar. Grande. Voy por la calle y gente presumiendo su collar de la Santa Muerte. Lo peor es de que mis alumnos andan en su bolsillo con eso, porque dice, es que mi mamá dice que para que me proteja. Ahí una lucha espiritual terrible. Terrible. ¿A qué voy con esto? De que estas personas hacen esos pactos por querer ¿qué? Bienestar, más dinero, supuesta seguridad, hacen pactos. Nosotros no hacemos eso, pedimos la dirección de Dios, pero quizá alguno sea tentado algún día si no tiene tanto dinero, tiene alguna enfermedad, tiene una situación. No, Dios no responde, así que voy con el otro. Cuidado. Pasemos con el siguiente tema. Advertencia de Yahvé a Judá sobre la prostitución de Israel. Interesante este texto, el versículo 15. El versículo que es interesante. Porque se supone que este libro fue escrito para el reino del norte, para Israel. ¿Y por qué se menciona Judá? Porque son los de Judá que van a leer luego. Los de Judá van a leer este libro después. El profeta no está pensando en Israel, que en unos pocos años sería llevado al exilio. Está pensando también en Judá. Advertencia de Yahvé a Judá sobre la prostitución de Israel. A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá se libre de semejante culpa. No te unas a la falsa adoración en Gilgal o Bet-Aben, aunque allí se jure en el nombre del Señor. Interesante versículo. Fíjense bien, esto es para Judá. Para que Judá, el reino del sur, no siga el mal ejemplo del reino del norte. Que Judá se libre de esa prostitución. Y la verdad es que allí también había prostitución idolátrica. Pero Dios está queriendo que no sea tan grave o que se elimine eso
en Judá. Por eso dice, no te unas a la falsa adoración que hay en Gilgal. Gilgal había un santuario para Dios, el Dios verdadero. Había un santuario. Porque dice, allí se jura en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová. Allí se juraba, se adoraba. Pero era sincretista. También había otros ídolos. Interesante la mención de Bet-Aven. Bet-Aven. Bet-Aven es una forma burlesca para llamar a Betel. En sí quiere decir Betel. Porque en Betel está el santuario. Recuerda que Dios se apareció, mostró en sueños a Jacob. Y allí se hizo un hermoso santuario para Dios. Betel es casa de Dios. Pero Jeroboam, el primer rey de Israel, puso un toro, un becerro de oro en Betel y el otro en Dan, en la parte norte y en la parte sur. O sea, allí dijo, este toro es Jehová. Bet-Aven significa casa de nada. Ahí no hay nada. Por más que se jure el nombre de Dios, ahí no hay nada. Por eso les decía, hermanos, por más que la gente diga creer lo que nosotros creemos, hay que tener cuidado. Porque ahí hay vacío, hay un vacío en ellos. Mirando cómo le va a las personas, tú debes evitar. Por eso se dice de que es más sabio aquel que aprende de los errores de los demás. Es tonto aquel que aprende de sus propios errores. Hay que aprender de los errores de los demás. Si a los demás les va mal porque tienen una vida desordenada, yo no quiero tener esas consecuencias, cambio mi actitud. No necesito que yo pase por lo mismo para recién aprender. A Judá se le dice, te va a ir mal. Y no te juntes con esos que tienen una religión que aparentemente es parecida a la tuya, porque juran ahí en el nombre del Señor, pero no es lo mismo. No te juntes con personas que dicen creer lo mismo que tú crees, pero tienen elementos no completos, tienen elementos distorsionados. Por eso a los jóvenes les animo a que cuando están buscando novia, novio, hagan un estudio exhaustivo de esas personas. Aunque siempre se les va a pasar alguna información, es verdad. Algo que quizás no van a conocer de esa persona cuando son amigos o novios, pero en lo posible, conozcan. Sigamos, nos quedan pocos minutos. La denuncia de Yahvé de la estupidez de Israel. Versículo 16. Dice que Israel es obstinado como una vaquilla terca. Una vaquilla terca. Muy obstinado. Indómita, dice la Reina Valera. Una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como a un cordero en buenos pastizales? La respuesta es obvia. No. ¿Cómo lo voy a alimentar en buenos pastizales a una vaquilla terca? Que no quiere aprender. Y por eso es de que vendrán las consecuencias. El Señor quiere bendecirte. Sus planes están bendecirte. Pero tú eres terco por no querer vivir para Él. Por preferir pasto seco. Por preferir dioses, prácticas idolátricas, por preferir la cultura actual. Terco. No quieres dejar esa vida. La autodestrucción de la prostitución de Israel. O sea, Israel será destruido, o mejor dicho, autodestruido por su propio pecado. Dejen a Israel solo, porque está casado con la idolatría. Mira, ya. Dejemos, abandonemos. Dios en algún momento ya va a dejar que
tengas las consecuencias de tus acciones. Porque eres terco, eres terca. Pero no es por culpa de Dios. Es tu propia autodestrucción. Tú elegiste ese camino. Mucha gente le echa la culpa a Dios. Pero fueron ellos mismos los que eligieron ese camino. Aumento de la prostitución y la deshonra. Versículo 18. Vuelve a la idea de que este es un pueblo terco, no entiende que van a ser destruidos. Versículo 18. Cuando los gobernantes de Israel terminan de beber, salen en busca de prostitutas, aman más la vergüenza que el honor. El problema de la bebida. El problema de la bebida. Su bebida la corrompió. Recuerden que al principio del versículo 11 también hablaba del vino. Versículo 11 hablaba del vino y ahora va a terminar esta sección también con vino o bebida. Cuidado con el vino. Cuidado con ese deseo de placer. Porque es eso, ¿no? Es placer. Y van a la idolatría. Y recuerda que no es una idolatría simplemente de postrarse a un ídolo, es cuestiones sexuales. Y estos gobernantes, estos líderes, que deberían ser, aquí Reina Valera dice príncipes, que deberían ser ejemplos, no lo son. Recuerden que al principio hablaba de los sacerdotes. O sea, la clase religiosa. Ahora está la clase política. Los que deben ser ejemplos no lo son. El problema del liderazgo afecta a toda la congregación. Personas que aman el placer, aman la prostitución. Y por último, la vergonzosa partida al exilio. Ya, el castigo que les viene. Por tanto, un viento poderoso los arrasará. Sus sacrificios a ídolos les traerá vergüenza. Vergüenza. Ser llevados, encadenados, semidesnudos o desnudos. Es vergüenza. Tendrán una vergonzosa partida al exilio. Por ese amor al placer, por la desobediencia a Dios del reino del norte, que ese ejemplo debería, o ese accionar negativo podría ser de ejemplo para Judá, para que no siga ese camino. Se están denunciando pecados, y yo quiero en esta hora invitarles a pensar en tu vida. ¿Tienes algún tipo de prostitución con la cultura actual? Porque me pueden decir, yo nunca he ido a un prostíbulo. Bueno, entonces no aplica esto aquí. O me pueden decir, mira, yo en mi casa no tengo ningún santo, ni siquiera una cruz que me recuerde el sacrificio de Jesús, ni siquiera una cruz. No tengo nada que me lleve a pensar en una idolatría. No tengo mi Biblia abierta en un lugar especial para que ahuyente a los espíritus. Bueno, pero yo estoy pensando en alguna prostitución con la cultura actual. Lo que decía en la introducción, y voy a reiterar en la siguiente prédica. No el siguiente domingo, porque el siguiente domingo va a venir a predicar el hermano Pastor Isaac. Estoy hablando de la cultura actual. Si es que te estás prostituyendo con el hedonismo, el consumismo, el individualismo, amas más la cultura actual que a Dios.
Porque es una forma de tener ídolos allí. Y la otra cuestión, porque se habla mucho de prostitución, de cuestiones sexuales acá, y he dicho de que por un lado es una prostitución espiritual, o sea, traicionar a Dios, adorando a dioses, pero por otro lado es una práctica sexual. Una práctica sexual. Entonces, la pregunta que debemos responder es, ¿tienes problemas de índole sexual relacionado con la codicia? Codiciando a la persona que no es tu cónyuge. Ya, yo no soy casado. Soltero, codiciando a alguien que no es tu cónyuge también, ¿verdad? Porque no estás casado. Si estás codiciando a una soltera y tú eres soltero, no es tu cónyuge, estás codiciando a alguien que no es tu cónyuge. Si tienes problemas de control en ciertas áreas, cuidado. El día martes me invitaron a predicar, a dar una clase con las mujeres bautistas de la primera iglesia de aquí. Ellas están estudiando porque van a hacer su concurso anual. Cada año las iglesias, las mujeres bautistas tienen concurso de libros bíblicos y este año les toca Primera y Segunda Tesalonicenses. Y en Primera Tesalonicenses hay una denuncia terrible relacionado con índole sexual. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que apartéis de inmoralidad sexual. Eso dice el texto. Y ahí mismo dice que nadie deshonre a su compañero, hable mal de su hermano. Pero la traducción, según el contexto, es que en esa iglesia mínimo uno no solamente codiciaba a la esposa de su hermano en la fe, sino que se acostaba con una de las hermanas de la iglesia, mínimo uno. Quizá eran más, pero mínimo uno. Porque en la iglesia de Tesalónica había esa práctica vergonzosa. Y por eso es de que Pablo va a criticar a esa actitud de problemas de índole sexual en la iglesia. Y yo quiero aquí hacer hincapié también en eso. Y que el pasaje está criticando las cuestiones sexuales. Hay que tener nosotros mucho cuidado. Temor a Dios. Vamos a orar. Oh Señor bendito, te agradecemos por este tiempo de reflexionar en el libro de Oseas, que nos invita a considerar la prostitución idolátrica, la deslealtad, y cómo el pueblo de Israel cayó en tan terrible pecado. Y nos sirve a nosotros igual como le sirvió a Judá, aunque ellos no hicieron tanto caso, pero a nosotros nos sirve de ejemplo para evitar que no seamos lo mismo, que no caigamos en prácticas de idolátricas y de prácticas de índole sexual, que te pongamos a ti en segundo lugar porque preferimos otras cosas. Señor, líbranos de eso. Libra a tus hijos, a tus hijas de esta iglesia, que ayúdanos a ser una iglesia santa, temerosa de ti, Señor. Que tu gracia seamos siempre fieles a ti. Gracias, Señor. Oro en Jesucristo. Amén.